Exorcismos. Ese momento en el que nos poseen, en el que sentimos algo entrar dentro de nosotros y no es eso que están pensando. Esta noche. ¡Ey, no! Es de mañana. ¡Hola a todos! Hola. Bienvenidos a La Zona Sin Me Respuestas. acaban de agarrar comiendo. Todo mal con el intro de hoy, no importa. Esta mañana venimos con un tema buenísimo. Se trata de exorcismo. De hecho, acuérdense que los temas los hemos tratado, pero ahora sí viene lo bueno. Sí, ahora nos vamos a centrar en dos casos específicos de exorcismo. Son bastante conocidos, quisimos traérselos a ustedes porque están muy interesantes, han sido muy estudiados. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué piensas tú de todo este rollo del exorcismo? ¿Cómo te explico que es un tema sumamente fascinante? De hecho, una de las cosas que más me interesaron de esta semana es de que son temas, si no reales como tal, porque no sabemos, porque nunca hemos estado en esa situación y espero no estarlo, pero que han sido documentados, como lo dice Cassandra, han sido documentados, han sido grabados, han sido grabados en video, sonido, guturales, absolutamente todo, fotografías, ¿no? Y eso es lo que traemos precisamente esta semana con respecto a los exorcismos. Sí, está muy interesante. Yo no sé, igual algo me poseyó para dejar que Cherry me hiciera este look. Le quedó bien padre, nada más que la luz no nos ayuda, pero le quedó bien padre el maquillaje. Nada más estoy pensando en las 5 horas para quitármelo después. Ah, sí, y como ya me estoy mudando de casa, ya no tengo limpiador facial. Imagínense, así voy a ir en el camión hasta mi casa. No, hombre. O caminando. O caminando, todo bien, amigos, caminando y sudando y todo derritiéndose más. Se va a ver bien perro, esperen fotos. No, déjate, el maquillaje es a prueba de agua. Ok, todo mal con esto. Pero bueno, aquí estamos otro domingo más para estar con ustedes. Ya saben, escuchen este podcast a la hora que quieran. Descárganlo en las demás plataformas y pueden llevarnos con ustedes a donde sea. Escúchenos en el tráfico, mientras van de un lado a otro, cuando estén, no sé, aburridos de la junta del trabajo, se ponen ahí un audífono como quien no quiere la cosa. Como debe ser, para hacer más o menos el día. Y esperamos ser parte de sus días. Por lo pronto, ¿qué te parece si empiezo con el primer tema? Adelante. Vamos a ver si les gusta. Leo. La primera posesión demoníaca documentada por médicos, sociedad e iglesia data del año 1566 en una localidad francesa llamada Laon. Este exorcismo fue muy importante en esa época, convirtiéndose en un acontecimiento visto por nada menos que unos 2.500 espectadores cada día, que viajaban de muchos lugares para presenciar a una niña endemoniada a la que pretendían exorcizar en medio del altar de la iglesia. Oye, en ese tiempo no había televisión, así que 2.500 personas era demasiado para un exorcismo. Es muchísimo. De hecho, en ese tiempo, en pueblitos como Laon, vivía muy poca gente. Entonces, el hecho de que se hayan movilizado de todo el país para verla fue un hit. La niña se llamaba Nicole Aubry, tenía 16 años y ya estaba casada. Como debió ser. Había sido poseída innumerables veces desde que tenía 6 años. Pero eso no la detuvo para encontrar el amor. No, pues ni tan amor, pero bueno. Después de mucho penar, deciden atarla al altar principal. El mismísimo obispo fue el de la ceremonia, que se prolongó por 2 meses, en los que todo el mundo acudía para ver el exorcismo. Durante ese tiempo ella se quedaba rígida y los asistentes, para comprobar que no mentía, la pinchaban con agujas por todo el cuerpo y la tocaban.
y obviamente ella seguía rígida y sin emitir sonido. Las crónicas hablan de que la veían levitar, de que confesaba pecados de los asistentes. O sea, si tú estabas ahí enfrente, decía, Cherry, yo sé que lo engañaste con el de la leche. Yo no tomo leche, pero con Chris Evans, ¿verdad? Claro, obviamente. Bueno, entonces sí. Pero bueno, así confesaba los pecados de otros para avergonzarlos. El rito termina con una comunión con la hostia sagrada que expulsa a Belcebú, el demonio que se había metido dentro junto a otros 29. Así es, eran 30 demonios. Uno de ellos además era Legión, y Legión en sí misma son un chingo de demonios. Entonces, quién sabe cuántos cabían ahí. Y bueno. Demonios. Sí. Sí. Es la primera posesión de Belcebú de la que se tenga noticia, y es la primera vez que este demonio es nombrado en cualquier parte. Pues es que ese cabrón no tiene vida. O sea, en todos los exorcismos aparece. ¿Qué pedo con el vato? Pero hay una parte real en todo esto. Se convirtió en un acto de propaganda para la Iglesia Católica que pretendía demostrar con el exorcismo el poder de la hostia sagrada, que era el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo en su mitología. Y esto no la usan los protestantes, y en ese momento estaban en pique, católicos versus protestantes. Entonces dijeron, apareció un nuevo demonio, ¿no? Que esta vez es Belcebú. A Belcebú lo tomaron de un dios de la cosecha llamado Baal. Oh, sí. Y lo cambiaron a Belcebú. Y entonces, así, se inventaron un demonio para decir que con la hostia, con la Sagrada Eucaristía, podían, pues, expulsarlo, ¿no? Y con eso tenían un arma que los protestantes no. ¡Jaja! Les ganamos. No, ¿verdad? Después del exorcismo, Nicole estaba destrozada físicamente, incluso con huesos rotos y heridas graves, y para colmo, 9 meses después dio a luz, porque durante el exorcismo fue probablemente violada. Felicidades. Además, no fue la última vez que fue poseída. Volvió a estarlo 11 años después, pero en aquella ocasión nadie le hizo caso y no se convirtió en un espectáculo propagandístico como aquella primera vez. ¿Por qué? Porque ya no era una niña. Ya no era violable. Porque hashtag Iglesia Católica. Ándale, exacto. Todo aquello pudo haber sido un engaño lleno de trucos de mago y hombres que debajo del altar hacían voces confesando los pecados de los feligreses, porque recordemos que los católicos tienen la confesión. Entonces, pues los que confesaban sabían quiénes estaban ahí, qué podían decir. O sea, eran los Pati Chapoy de la época. Sí. Sí. Estos golpes de efecto, puro efectismo, ¿no? Que impresionaba al público. Y puede que Nicole solo fuera epiléptica. De hecho, se le describió como una niña de pocas luces, y de pequeña un perro mordió su cabeza y además se cayó por una escalera golpeándose el cráneo fuertemente. Okay. Lo que pudo provocar un comportamiento que los hombres del siglo XVI confundieran con una posesión demoníaca. Oh, rayos, tengo gripa. Ay, tengo un demonio dentro. Algo así, sí. Ay, es que esa gente... ¿Te acuerdas del ectoplasma? A mí se me hace que era una persona con gripa. Todo puede ser, ya todo lo creo. Mucho se ha avanzado desde esas épocas, o al menos eso creíamos, tener ya todas las respuestas, hasta que apareció esa película. Una de las favoritas de muchas personas. Sí. Y canon. Canon. Sí, no, pues, si te gusta el género de terror, tú tienes que haberla visto. Se me sale la sangre. El Exorcista, la famosa cinta de terror que el director William Friedkin filmó en 1973 y que relata la posesión demoníaca de una niña de 12 años, está catalogada como la película más aterradora de la historia. Sí.
Ahora, en nuestro momento de vida, en nuestras épocas, a lo mejor ya no te causa tanto terror, pero céntrate en el momento en que salió la película. Hubo gente que vomitó, hubo gente que se desmayó, claramente hubo muchos que se salieron de las salas de cine. Ujú. Fue... Llorando incluso, sí. Sí, sí, Es provocó histeria esa película. como la versión en terror, pero que pasó en, ¿cómo se llama? El de 50 sombras de Grey. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 50 sombras de Grey? Ay, señoras, toqueteándose, manita. En el cine. Obviamente. Porque, señores, ustedes no hacen un buen trabajo. Igual, qué asco, güey. No, Es ya el sé cine qué de asco, ahí ¿no? de... Ya sé qué asco, ¿no? Pero, pues, o sea, compáralo, mija, compáralo. Ok. Sin embargo, lo que pocos saben, mentira, ya ahorita todos lo saben, es que la historia tomada del libro del mismo nombre, El Exorcista, del escritor William Peter Blatty, está basada en un caso de posesión real, de posesión satánica, que afectó a una de las... se me fue la lengua. Que afectó a un adolescente de 14 años en las localidades norteamericanas de Maryland y Missouri en 1949. De acuerdo con diversas investigaciones, el adolescente... Nada, me da risa la situación, la vida. De acuerdo con diversas investigaciones, el adolescente, a quien la Iglesia Católica le dio posteriormente el seudónimo de Roland Doe para proteger su verdadera identidad, era hijo único de una familia de origen alemán y de creencias luterocristianas. Luterano tenía que ser. Los extraños fenómenos comenzaron en propiedad en enero de 1949, en la misma casa de Roland, cuando el dormitorio de su abuela, en el dormitorio de su abuela se cae un cuadro, y este cuadro era obviamente una imagen de Jesucristo, ¿no? Un chuchito. Uh-huh. Y los cuadros desde ese momento, los cuadros sagrados sobre todo, aparecían como en las películas torcidos, ¿no? Ok. Sí, entonces muchos de los cuadros también empezaron como que de vez en cuando a tener una vibración, como si alguien golpea la pared de atrás y ya ves que se mueven los cuadros del otro lado. Sí, sobre todo porque esas casas son como de madera y acá en México es puro concreto, así que básicamente tendría que haber sido un martillo para que Sí, se sembrara la casa. estaría muy cabrón. Sí. Por eso aquí nunca pasa nada. Es muy aburrido. Si pasan cosas, pueden ver el capítulo pasado, casas embrujadas en México, muy cabronas, los asuntos, un asesinato de toda una familia que no se ha podido resolver hasta el día de hoy. Chéquenlo. ¿Qué estás haciendo No con mi sé. computadora? Oh my Nada. God. Bueno, pero todo eso suena en el video. Cuando el cuadro se enderezó, cuando llegaron y enderezaron un cuadro, se siguió escuchando el chirrido como arañazos atrás de la pared. Ujú. Y entonces me asustó. Lo sientes que está perra acá adentro y no podemos decirle, oye perra, sal, porque no va a hacer caso. Los arañazos siguieron así, oyéndose 11 días. No una semana, 11 días. Y Órale. se detuvieron casualmente el día en que muere Harriet, que es una tía de Roland que casualmente era espiritista. Mira. Y le enseñó a Roland a usar la Ouija para comunicarse con los Felicidades, espectros. señora, felicidades. Es que siempre hay una tía así en las familias y si todos viven juntos está cabrón el asunto. Ajá. Cuando Continúa. la señora fallece, el adolescente intentó contactarla con esta famosa tabla, claramente solo, cuando lo primero que te dicen es no juegues solo, pero bueno. Y a partir de ese momento empezaron a agudizarse todos los problemas, todas las cositas que habían estado pasando, empezaron a pasar, pero al doble. Felicidades. Y bueno, Roland, no sé, se sentía como que se estaba volviendo loco, empezó a alejarse de todos, tenía pesadillas, en la noche hablaba
en sueños como si estuviera hablando con alguien, volvieron a escucharse los arañazos así, pero así como si quisieran derribar la pared con las uñas. De pronto ponías una silla en un lado y ¡pruic! Se arrastraba hacia otro lado, los muebles en general empezaron a moverse, muchos objetos se decían que levitaban, ¿no? Que tú volteabas a ver una pluma y ya estaba arriba. Entonces, ¿No será que el vato que estaba en la adolescencia estaba jarioso? es que no tiene sentido, tendría que estar esquizofrénico o tener algún tipo de paranoia muy fuerte para ver estas visiones. Eso sí. Y además no fue el único que las vio. Ah, bueno, entonces Ahí se le es a donde- perdone, se le perdone. El caso fue tan grande porque obviamente no solo los de ahí, sino los vecinos y todo el mundo fue enterándose y algunos hasta presenciaron lo que pasaba. Y llegó a los oídos de un reverendo que no solo fue a ver qué podía hacer, sino que presenció de primera mano varios de los fenómenos que estaban ocurriendo en ese lugar. Y también vio cómo la cama del muchacho se sacudía y en su pecho aparecían arañazos en forma de letras, como si alguien los estuviera trazando desde adentro. Entonces se veía, ¿no? Ahí cómo se alzaba y se iban formando palabras. Mira, qué bueno que la película lo respetaron porque sí es impactante. Eso te iba a decir, eso aparece en la película y está canijo Está bueno eso. cuando te das cuenta de que eso en verdad pasó. Sí. Y lo peor es cómo lo detienes. O sea, me recuerdo, por ejemplo, la película de Freddy Krueger. Ujú. Nadie puede defenderte, nadie puede ayudarte. No, pues no. Y todo mundo necesita dormir. Ahí Es está correcto. jodido el asunto. Sí. Que sí sabes de dónde viene esa... Sí, no sé mucho lo liberaron, o sea, como que no era tan conocido. Y alguien como que lo investigó y era de una enfermedad, según una enfermedad asiática, Ujú. ¿no? O sea, de inmigrantes asiáticos. Sí, Varios, creo que llegaron casi al 100 personas que fallecieron sí, de ese problema. sí, como que empiezas a sentir, primero empezaban a sentirse como muy nerviosos, luego como que les faltaba la respiración por momentos y de pronto se calmaban y ya todo estaba bien, iban en un barco, eran como dices inmigrantes y entonces esa noche de pronto ya estaban bien y la gente dijo, ah, pues ya se les quitó lo que tenía, van a dormirse y no despiertan. Se murieron, le llamaron muerte súbita, o sea, No sabemos de qué te moriste, pero te moriste. te moriste. Sí, es que muerte súbita, ¿qué es? Te moriste y ya. Como cuando dicen, se murió de arritmia, pues claro, el corazón va a un ritmo. Si se para, pues es una arritmia. Pues ya. Es una cosa muy rara. Pero bueno, volvamos a... El reverendo, sospechando que había un poder maligno, oh, ¿qué se lo habrá dicho? Mire, señor, usted tiene el premio Nobel de suspicaz. Sí, sí. Sí, sospechando que había algo raro ahí que había invadido el cuerpo de Roland, se puso en contacto con un especialista que era el sacerdote católico Albert Hughes, quien lo primero que hizo fue obviamente ir a visitar al paciente, ver cómo tenía, llevaba una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar la habitación. Porque no habían pagado la luz. No, tampoco. Pero apenas entró, la botella de agua bendita explotó. Eso es lo que dice. De hecho, explotó la tapa o salió, ¿cómo decirlo? Salió así como como si fuera corcho de champán y se salió todo el agua. Ok. Y las velas, cuando las prendieron, ¡fuf! Se sacaron llamaradas así cabronas, ¿no? Cuando se acerca a Roland, que estaba acostado y como en estado de trance ahí todo raro, le habló con una voz cavernosa, como una doble voz, como esta que vimos pues sí en la película, pero en la película es como muy exagerada. Pero no sé si han visto las grabaciones de de la niña del Poltergeist de Ainsfield.
La niña, Ah, la que hablaba con el viejito. ajá, Ok. así como cavernosa la voz, como acá. Pero pues es que tenemos dos pares de cuerdas vocales, entonces muchos dicen que durante este trance que creemos que es posesión, utilizamos las dos. Es una cosa bien extraña y bien chida. Pero sí, con esa voz le dijo, oh sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio, ¿por qué me molestas? Probablemente no tenga nada que hacer en la casa. Es su chamba. Hughes de inmediato hizo dos cosas. Primero, pedir la autorización porque ningún católico puede hacer bueno, ni siquiera el Warren tiene que pedir autorización también. Me indigno. ¿Cómo rayos existe burocracia en la iglesia? No manches, la iglesia es una institución súper burocrática desde hace siglos. Me vale pito. Pero bueno, pide autorización al arzobispado de Washington para practicar el exorcismo y luego interna a Roland en el Hospital Georgetown. Es una institución dirigida por jesuitas y atendida por monjas. Ahí Roland pues lo ataron con correas a una cama como a los locos y pues lo tumban con los ojos cerrados. Él se queda con los ojos cerrados como tranquilo ahí amarrado, pero súper en paz el vato. ¿No le dieron mota? Pero cuando entra Hughes en la habitación vestido con su, ya sabes, su birrete negro, su cosa esta púrpura y con su de agua bendita, Roland se como abre los ojos así de como de sopetón y le dice con esa voz cabrona que se quitara la cruz que tenía oculta, ¿no? También empezó a decir un chingo de maldiciones en lengua semítica y en lengua aramea. Mientras que en su pecho comenzaron otra vez a salir estos arañazos con palabras, ¿no? El padre Hughes se arrodilló junto a la cama de Roland y comenzó a recitar las oraciones previas para preparar el exorcismo. El exorcismo no es que llegas y dices, el poder de Cristo te obliga. No, es poco a poco, hay que hacer muchas oraciones. Es como mucha repetición de cosas. A mí se me hace que se aburre el demonio y por eso se va. Yo siempre he pensado eso, porque es repetir y repetir y repetir. No mames, pobrecito. De hecho, en la serie del exorcista justo se queja el padrecito, el que no es mexicano, de eso. De el güerito. Ajá, porque el mexicano encontró como una nueva forma de exorcizar y el otro le dice, no, apégate a lo que conocemos, a la repetición. Sí, vean, esa serie del exorcista está muy buena. Sí, tan buena que yo no la terminé de ver porque me dio miedo. Y es en serio. Después de que el padre dijera la frase y líbranos del mal o líbranos de todo mal o dependiendo de la traducción que estén usando, Roland logró zafar una de sus manos y le arrancó una pieza metálica de ahí junto del cuarto y con esta le hizo una herida en el brazo al padre desde el hombro hasta la muñeca. ¡Qué verga! ¡No mames! Sí. Le pusieron más de 100 puntos. Cabrón, y yo quejándome de 7 puntos. Bestia. Ahí, en ese momento, se suspendió claramente el exorcismo. Pues sí. Tuvieron que llevarse al padre para ver qué pedo. Y la familia de Roland dijo, mejor vamos a sacarlo de aquí. Y se lo llevaron a casa de unos parientes que estaba en Missouri. O sea, hasta lo sacaron de la ciudad. Ahí en Missouri lo visitaron dos personas, el sacerdote y un profesor de teología que se llamaba Raymond Bishop, y el sacerdote era William S. Bowdern. Este era un hombre catalogado como santo por todas las personas que lo conocían. Según las instrucciones del arzobispado de Washington, el padre Bowdern fue el encargado de hacer el exorcismo que tenía que ser realizado en secreto, aunque lo estaba anotando en un diario todos los detalles, ¿no? Sí. El 10 de marzo de 1949, Bishop y Bowden hablaron con Roland, el muchacho, y rezaron el rosario con él.
El adolescente se veía como tranquilo, como dueño de sí, pero cuando lo dejaron solo en su habitación volvió a gritar pidiendo ayuda y todos obviamente corrieron de nuevo al cuarto y tenía arañazos en forma de cruz en sus antebrazos. Como casi escarificaciones, ¿no? Como lo que tienes en la frente. Sí. Sí, entonces, además, un librero como de 25 kilos se había movido y se estaba puesto entre la puerta y la cama y la cama en eso empezó a sacudirse y él gritaba y los otros medio podían abrir y ver, pero no podían mover el librero ese que estaba tapando. Entonces fue un show de película. La noche del 16 de marzo, 16 de marzo del 49, recuerden que estamos en esa fecha, el padre Bowden comenzó el exorcismo y después de que roció con agua bendita la cama, que seguía sacudiéndose cabronamente, comenzó a leer las oraciones del ritual romano. El ritual romano es el ritual que usan los católicos para hacer los exorcismos justamente. Cuando dijo, "The power of God compels", dijo, "yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida". Qué específico. Pues sí, pues si todo es burocracia, se necesita llenar formularios. Su mecha. Ajá. Entonces empezaron a salir arañazos en la garganta, esta vez en la garganta del chavo. Ajá. Y unos en los muslos, en el... Bueno, lo dejaron como Santo Cristo, dicen, pero bueno, No sé. le dejaron jodido todo, incluso en el rostro. En su pecho apareció la palabra hell, porque estamos en Estados Unidos y hablan inglés. Y en su zona pública, sí, se dibujó la letra X y la palabra go, o sea, de ir. Ok. Y durante la siguiente sesión, el sacerdote le preguntó al demonio su nombre, y al instante se dibujó con arañazos sobre el pecho de Roland la palabra spite, que es rencor o enojo. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Roland empezaba a ponerse peor, empezaba a ponerse más violento. Él se asustaba un chingo porque cuando estaba en sus 5 sentidos veía que estaba todo jodido y... Así de verga, ¿qué me pasó? Sí. ¿Qué me hicieron, putos? Hablaba, gritaba con voz ronca cuando estaba poseído, ¿no? Se reía con unas carcajadas que describen como diabólicas, insultaba a los sacerdotes, maldecía al oír plegarias o el nombre de Jesús y en los pocos momentos de calma proyectaba una aura siniestra que los exorcistas llamaban el roce de Satanás. El 18 de abril, luego de que el joven fuera ingresado en el Hospital de los Hermanos de los Pobres de San Luis, se libró la última batalla contra este ser maligno. Ten, ten, ten. Los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón antes de que el padre Bowden pronunciara las últimas letanías del exorcismo. A los pocos minutos de la propia boca de Roland salió una voz nueva, límpida, profunda que decía: «Satanás, Satanás, soy San Miguel, y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en nombre de Dominus». Inmediatamente. «Ahora, ahora, ahora». ¡Qué fuerte, manita! San Miguel se le metió. Todo se te puede meter, oye. ¿Qué onda con eso? ¿Quién ha ido al béisbol de Veracruz? Que yo sé que ya no existe ahorita. Suena mucho el ahora, ahora, ahora. Sí. Sorry. Entonces, durante varios minutos, Roland se estuvo peleando ahí violentamente contorsionándose. Ya ves que los poseídos se contorsionan un chingo de veces que hasta se rompen ellos solitos los huesos. Ay, cabrón. Está muy cabrón, sí. Luego, cuando se detuvo, pero se detuvo así como de pronto, como de sopetón, le dijo a los presentes: «Se ha ido». Regresó a ser el mismo.
Y a la mañana siguiente comulgó en la capilla, le dieron la hostia, porque la hostia es la hostia, tía. La hostia, la hostia. Y por la tarde se durmió, pero como los ángeles. Cuando despertó no recordaba nada de esta experiencia y empezó a preguntar lo que todo el mundo pregunta cuando tiene amnesia. ¿Qué verga? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy todo jodido? ¿Por qué tengo una X en mis partes públicas? Porque estoy todo arroyoneado, güey. Sí. Mames, ¿qué me hicieron, putos? Cuando Roland se fue del hospital, su habitación la clausuraron, la cerraron con llave. En un cajón con llave de velador permaneció el diario escrito por el padre Bishop y solo fue dado a conocer en 1978. 9 sacerdotes y 39 testigos firmaron un documento en el que afirmaron que el caso de Roland Doe fue un caso de posesión demoníaca auténtica, porque no fueron estos 2 sacerdotes los únicos que vieron directamente lo que pasó, sino que te digo que fue algo grande, que fue mucha gente. Con respecto a Roland Doe, se asegura que después de la pesadilla por la que pasó, tuvo una vida bastante normal, se casó, fue padre de 2 hijos, ejerció un empleo gubernamental, burócrata. Oye, después de todo lo que había pasado, algo tenía que pegársele. Y se radicó en los alrededores de Maryland. Y siempre se negó a relatar o a decir cualquier cosa de la historia, incluso a lucrar. El que acabó lucrando fue Peter Blatty. En agosto del 49, ese mismo año, este joven estudiante de literatura de la Universidad Jesuita de Georgetown, que hablamos de Peter Blatty justamente, leyó el diario The Washington Post la noticia de que un sacerdote libera joven de las garras del demonio. 20 años después, tras investigar muy meticulosamente los hechos y cambiar a petición del padre Bowden la verdadera identidad del protagonista, escribió una novela que tituló El Exorcista y que vendió 13 millones de copias. 2 años después, el libro sirvió de base para el guión de la película más aterradora de toda la historia, la primera en su género en ser nominada al Oscar y que también traería su propia carga de maldiciones, porque pasó de todo en la película. Muy buena esas maldiciones, ¿eh? La verdad es que quien no haya escuchado acerca de las maldiciones o lo que pasó con integrantes de la película, la actriz, camarógrafos, el mismo director, se ha perdido de mucho. Sí, ahí búsquenle y enseguida van a encontrar como 1000 videos hablando de todas las cosas que pasaron durante la filmación de la película. Así es. Una de ellas justamente cuando se estaba moviendo la cama, que creo que Regan, ¿cómo se llamaba la que hacía de Regan? Regan es la niña poseída, no me acuerdo de la actriz, pero la actriz se lastimó no sé si la cadera o qué, se le dislocó ahí en lo que estaba la cama moviéndose, porque como les digo, se toman muchas cosas del caso de Roland, como este movimiento de cama, los rasguños, todos esos, como que todas esas cositas del exorcismo supuestamente real. Ahora, no podemos saber si realmente fue una persona poseída o una persona que tuvo un trastorno de momento, porque me parece que no lo vio ninguna persona como profesional de la salud mental. No, pero aunque sí diría, ¿cómo rayos haces que te escriban? Claro. Te rayen el cuerpo. Claro. En sangre viva, y esto fue observado como por mucha gente, pero después, como cuando empiezan estas cosas más cabronas, o sea, lo que fue observado fue que se movían muebles y todas estas cosas, pero cuando empiezan las cosas más cabronas, él ya no estaba ahí, es cuando se había mudado y empiezan a hacer todo en secreto. Entonces lo que tenemos es la promesa de más de 20 sacerdotes y gente de la iglesia y del hospital de que sí pasó.
pero pues no podemos saber a ciencia cierta, no hubo análisis, no hubo nada. Entonces esto queda No así se puede como toda la vida así. Quedó como leyenda urbana, casi, casi. sí, Aunque se supone que sí lo firmaron, no, diferentes padres y todo, ahí ¿verdad? está la persona, ¿no? Y ahí está todo lo que se dice que ocurrió. Esta persona obviamente no puede declarar en absoluto porque perdió memoria de todo lo que pasó en ese momento. Afortunadamente, porque qué friega saber cuando te estaba latigando el demonio y cuando te estaban agarrando por ahí los demonios. ¿Qué pasó? Aguanta. Le pusieron una X ahí, le agarraban ahí. Bueno, esta fue una de las investigaciones que tenemos para hoy. Super investigaciones, por cierto. ¿Cuál es la siguiente, amiga? La siguiente es igual basado. Una película se basó en esta historia. De hecho, fíjate, Ujú. fíjate que a mí no me gustó la película. ¿No? ¿Por qué? A mí, no la exorcista, sino la que voy a hablar ahorita. Ajá. A mí no me gustó la película. A mí me gusta mucho. No, No me gusta el final. Siento que me quedó de ver, porque se muere. Ujú. Siento que me quedó de ver la película, tal vez porque estaba acostumbrada más hacia el exorcista como tal, o sea, terror real. Ah, Acá ya. siento que Es que bueno, vamos a decir de qué película estamos hablando. sí, Estamos hablando de El Exorcismo. Exorcismo de Emily Rose. Esa. Y a mí me parece que la película explora más. El ámbito humano. Sí, pero no es en sí lo que le pasó a esta chica, Ujú. sino lo que la película trata es lo que pasa después, cuando están Sí. en juicio con el padre, el sacerdote, versus el pueblo que le Lo quería dice, matar. oye, ¿por qué? No, el pueblo, el gobierno, pues, que persigue de oficio esto, porque ¿cómo es posible que no la hayan llevado al hospital o a buscar Así ayuda es. o algo, ¿no? Entonces es más centrado en eso y si lo ves como una película de juicios, que hay muchas, Tin, tin, tin. está bastante interesante cómo suben incluso, porque me parece que es la primera vez que se utiliza una posesión demoníaca Como excusa. como, Como sí, excusa. como argumento para un juicio. Ok, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver a detalle. Excelente, porque Sí. Te va a dar yo hasta solo de las gusto. películas. Sarcasmo. Ah, Te va a dar hasta gusto. Sarcasmo. El castigo que les dieron. sí los castigaron. En Sí. la película no se ve que los castiguen. Se dio el veredicto. No te va a gustar. Ah, caramba. Ok. Bueno, vamos a Vamos a ver. empezar. Dice, desde su nacimiento, el 21 de septiembre de 1952, Annalise Mitchell, que así se llama realmente la protagonista de esta historia, disfrutaba una vida normal, recibiendo una educación religiosa. ¿Por qué todos los religiosos siempre caen en eso? ¿En qué? En que les pega así como que el demonio. No lo sé. Yo supongo que no a todos los religiosos, porque No, pero si te das cuenta, la mayoría de los casos que escuchas de posesión demoníaca siempre son a personas con una fe muy grande hacia la religión. claro, porque si nos vamos a lo que dice la película, que es lo que yo conozco, porque el caso propiamente, ¿no? Pues sí. En la película te dicen que es más bien que Dios permite que los demonios alberguen en ti, ¿Qué colera? porque si la gente ve que los demonios existen, va a saber que Dios existe, Ah, porque no pueden existir uno sin el otro. eso sí lo he escuchado. Ujú. No me convence, pero bueno. Está muy cabrón, o sea, pero ya La sabemos verdad que es que, ese Dios o sea, es no manches. medio, sí. Miren, no nos vamos a meter en cuestiones religiosas, pero creo que van a saber más o menos qué pensamos. Yo sí, háblenme Sí. por Twitter y ahí nos metemos en cuestiones religiosas, ¿no? Ay, no, sí, ya, yo no tengo tiempo. Entonces, recibiendo una educación religiosa propia de una muchacha de su edad. Ujú. Sin aviso, su vida cambió un día de 1968, casualmente por el año también de México, ya saben los problemas que hubo en el 68. Sí, no, no solo en México, todo Sí. en el mundo fue como
como que los jóvenes se pusieron en pie de guerra y hubo muchas cosas que acabaron mal. Sí. Ok. Cuando comenzó a sacudirse su cuerpo y descubrió que era incapaz de controlarlo ni de avisar a sus padres, Joseph y Anna, y mucho menos a sus hermanas. Realmente entraba en un trance que no podía comunicarse con nada y por lo tanto quedaba así como que... Anna, igualito. Pero es epilepsia, ¿no? Sí. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Bursup le diagnosticó... ¿Urólogo? Neurólogo. Ah. Mija, ¿qué te has desconectado el cerebro? Otra cosa. Sorry. Continúa. Le diagnosticó finalmente epilepsia, que es lo lógico que en una sociedad avanzada, aún siendo en el 68, dijera, ok, ¿sabes qué? Tienes epilepsia. Y a consecuencia de la dureza de sus ataques y de una severa depresión que sufrió, Annalise fue admitida en el hospital para tratamiento. Poco después que comenzaron los ataques, Annalise comenzó a ver muecas diabólicas durante sus oraciones diarias. Porque ella, al ser una persona religiosa, oraba todos los días. ¿Sí? En la caída del año de 1970, y mientras la gente joven disfrutaba de las libertades de la época, libertades, ¿no? Annalise combatía contra la creencia de estar poseída. Parecía no existir otra explicación a las diabólicas visiones que observaba durante esos rezos. Incluso, escuchaba voces que decían, Annalise se coserá en el infierno. Pero dilo tú más bonito, creo que te queda más a ti. No, pero Annalise se coserá en el infierno. Allá coser se va a hervir en el... ¡Ah, la madre! ¡Qué pinche miedo! Ella mencionó los demonios a sus doctores, solo una vez, explicándoles que ellos habían empezado a darle órdenes. Uy. Los doctores parecían no poder ayudarla, y Annalise comenzó a pedir fe en que la medicina fuera capaz de curarla y ayudarla. Mal hecho, jovencita, porque sin tratamiento ves dónde quedaste. En el verano del 73, sus padres empezaron a visitar a diferentes pastores para pedirles un exorcismo. O sea, casi iban a pedir garnachas a los padrecitos. Sus peticiones obviamente fueron denegadas y fueron recomendados para que a la hora veinteañera Annalise continuara con su medicación y tratamiento. O sea, pues güey, mames, estás viendo que la chamaca se retuerce, ¿sí? O sea, siempre tienes que empezar con una respuesta lógica. Y en este caso los padres también lo hicieron. Sí, siempre tienes que descartar. Así es. Todo lo físico. Así es. O sea, tienes que llevarlo a un hospital. De hecho, me parece que después de este exorcismo... bueno, en este caso, ¿no? Después de este caso, ya todos los exorcistas tienen que llevar un médico con ellos. Así es. Les fue explicado que el proceso por el cual la iglesia prueba una posición, se llama infestatio, está estrictamente definido. Y hasta que todo criterio se satisface, un obispo no puede aprobar el exorcismo. Los requerimientos, por nombrar algunos, son aversión a objetos religiosos, hablar idiomas que la persona nunca aprendió o poderes supernaturales. Yo quiero hablar lenguas raras y tener poderes sobrenaturales, sí, por favor. Arameo, nombre etrusco. No, yo quiero hablar todo eso, por favor. Me imagino, por ejemplo, aventándole tequila así de, güey, no mames, agua bendita. No mames, es tequila. O sea. Pero el tequila es mi agua bendita, échale más. Ay, Cassandra. En 1974, después de supervisar a Annalise por algún tiempo, el pastor Ernest Alt solicitó permiso al obispo de Bursup para realizar un exorcismo. La petición obviamente fue denegada, y pronto le siguió la recomendación de que Annalise debería vivir un estilo de vida religioso en regla para encontrar paz. O sea, te chingas, tienes que rezar, porque si no te vas a joder. Pero ya está jodida. Ay, detalles. Los ataques no disminuyeron. Es más, su conducta fue cada vez haciéndose más errática. En casa de sus padres en Kleinburg,
Ella insultó, golpeó e incluso comenzó a morder a los miembros de su familia. Tenía hambre. Yo hago eso. Sin los insultos. Ay, es muy divertido morder. No, güey. De cariñito. No, Ay, bueno. eso nomás lo hago yo. Se negaba a comer porque los demonios no se lo permitían. Annalise dormía en el piso en el suelo de piedra. Comía arañas, moscas, carbón e incluso se bebía su propia orina. Sí, era como una loquita. ¡Ey! Se la podía oír gritando por toda la casa durante horas. Rompía crucifijos, destruía cuadros de Chuchito y lanzaba rosarios por doquier. Pues ¿cuántos tenía? Muchos rosarios. Sí, yo creo. Annalise comenzó... Oye, es que compraron de ese bonche de los de 20 pesos. Pásele. Se vinieron acá a la villa y compraron un bonche ahí. Casi que te los avientan así de, ya lo tocó, cómprelo. Sí. Así, literal. Annalise comenzó a automutilarse. Ah. Y el acto de rasgarse la ropa y orinar en el suelo se convirtieron en algo habitual. Oye, espera, a lo mejor... Siempre estaba encerrada en su cuarto, por eso no le baño. No, pero a lo mejor era de estas personas que se hacen fashion en el rubro de las mías y empiezan a mutilarse y toda la gente las sigue. A lo mejor quería ser influencer, solo que nació... Era una época diferente. Sí, fue una adelantada a su tiempo. Sí, otra Juana de Arco. Sí. Bueno, después de hacer una verificación exacta de la posición en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Sí, Würzburg. ese cuate, Joseph Stangl, así sí lo pude decir bien, asignó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt la orden de llevar a cabo el gran exorcismo en la persona de Annalise Michel. La base para este ritual estaba en el Rituale Romanum. El ritual romano, sí. Hecho. El cual continúa siendo, en este momento, un ritual válido desde el siglo XVII. Quedó determinado que Annalise fuese liberada de los muchos demonios que la poseían, entre los cuales estaban Lucifer, Judas Iscariote. Espérate, ¿Judas es un demonio? No sé, pero así está la historia. Tú sigue con la historia. Ok. Judas Iscariote, espérate, se pone mejor. Nero. ¿El romano? ¿No ese es Nerón? Pues sí. No, Nero, es lo mismo. Caín. No, ¿por qué Caín es un demonio? Es más, Caín sigue vivo, es el judío errante, anda por ahí, no sé, caminando. Anda. Hitler, cabrón. No, está cabrón. Chinguen. Ya, ninguno de esos es un demonio, o sea, desde Lucifer no me han nombrado a ningún demonio. Fleischmann. Eso no lo conozco, Fleischmann. Pero dicen que es un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI. Es eso, sí, sigue siendo una persona malvada, pero no un demonio. Me desespero. Y algunas otras almas malditas que se manifestaron a través de ella. Entonces... A mí se me hace que leyó mucho fantasía esta mujer. Entonces se le metió un demonio y un chingo de almas dijeron, ¡está abierta! Eres una burra. Está abierta. Ya, vas. Pobrecita Annalise Michel, estamos burlándonos de ella. Que en paz descanse. Ella que se mete al demonio, ¿yo qué? Pero ella dejó que se le metieran. Ok. Desde septiembre del 75 hasta julio del 76, 1 o 2 sesiones de exorcismo fueron realizadas cada semana. Qué cansado. Qué hueva. Algunos ataques de la joven fueron de tal violencia que no podía ser reducida ni por 3 hombres, ni incluso encadenada. Me recuerda a la experiencia que te conté de Puentejuela. Sí, de la mujer que no podían, que sí. Había un montón de gente para agarrarla. Exactamente. Bueno, rápidamente fue como una misa de sanación en la cual nos llevaron de la escuela y literalmente todos estábamos hasta atrás porque teníamos mucho miedo de estar cerca de la persona posesa. Y tenía, no sé si ubican
¿qué son? Los bancos gigantescos donde se sientan como 8 o 10 personas. Bueno, la muchacha, porque era una muchacha, estaba sentada en ese sillón y tenía como 8 hombres encima. Total que todo el sillón, la chica y los 8 hombres se levantaban y se azotaban de arriba para abajo. De que se estaba moviendo la mujer. Así es. A la madre. Sí, así es. Y bueno, no me acuerdo ni siquiera qué pasó, pero salimos corriendo. Uy, estamos en secundaria, no mames. No, está bien. Bueno, durante ese tiempo, Annalise podía sentir su vida, de algún modo, más normal, cuando pudo regresar a la escuela y a realizar los exámenes finales en la Academia de Pedagogía de Wartburg. Ay, iba a estar cerca de los niños. A huevo. ¿Por qué todos quieren que tengan con los niños? Deja que los niños se acerquen a mí. De hecho, sí, aquí como que parece parte de donde está la película, que empieza con los exámenes y todo, que pensaban que estaba estresada. Más o menos, yo creo que va por ahí. Los ataques, aún así, no terminaron. De hecho, ella quedaba paralizada e inconsciente más a menudo que antes. El exorcismo continuó por muchos meses, siempre con los mismos rezos y conjuros. A veces, los miembros de la familia y visitantes estuvieron presentes durante los rituales del exorcismo. Por muchas semanas, Annalise rechazó todo alimento. Sus rodillas se rompieron durante las 600 genuflexiones que realizaba obsesivamente durante las sesiones diarias del exorcismo. Sí, es lo que te digo, que se empiezan a contorsionar y hasta se lastiman ellos mismos. Así es. Qué terrible. Alrededor de 40 cintas de audio se grabaron durante el proceso para preservar los detalles. Esto era lo que les contaba de que hay evidencia real, vamos a llamarlo real, del exorcismo. De que ocurrieron estas cosas. Ahora, ¿cómo ocurrieron o por qué? Sí, pues no nos pasó a nosotros, entonces. Así es, no estábamos presentes. Es más, no habíamos ni nacido. Sí. Eso sí lo juro. El último día del ritual del exorcismo fue el 30 de junio del 76. No, todavía faltaba que naciera. Sí. Annalise sufría de neumonía. Estaba totalmente demacrada y con fiebres muy altas. De hecho, si ustedes hacen una búsqueda, porque no creo que Cassandra ponga las fotos por derechos, me imagino. Sí, no, vamos hagan la búsqueda de cómo eran las fotografías de Annalise y se van a dar cuenta de cómo quedó casi al final. Se ve muy, muy feo el asunto. Pero no pegues a la mesa porque se mueve toda la pantalla. Perdón, joven. Es que me indigno. No, sí, la verdad sí están fuertes feas las imágenes. Alguna vez las vi. Sí. Exhausta e incapaz de realizar por sí misma las genuflexiones, sus padres la apoyaron y le ayudaron a seguir los movimientos. ¿Pero por qué le ayudan a seguir los movimientos que le rompieron las rodillas? No sé. No entiendo eso. Pidan la absolución. Fue la última manifestación que Annalise hizo a los exorcistas. A su madre, la joven le dijo: «Madre, estoy asustada». Anna Mitchell grabó la muerte de su hija al día siguiente, 1 de julio del 76. Al mediodía, el pastor Ernest Alt informó a las autoridades de Aschaffenburg. El fiscal comenzó a investigar inmediatamente. Porque siempre nos quedamos con, bueno, ya sacó el demonio, ya a la verga, vámonos a nuestras casas. En este caso no, aquí es donde empieza lo bueno. En este caso no, porque se murió. Obvio, se murió, pero ahora sí viene legalmente qué puta madre pasó con estas personas. Poco tiempo después de estos sucesos finales, el exorcista de William esas comedias no iban ahí. Poco tiempo antes de estos sucesos finales, el exorcista de William Friedkin, del 74, apareció en los cines de Alemania, trayendo consigo una ola de histeria paranormal que inundó el país. Es que les digo, fue una película que causó histeria. Estuvo bien buena. Los psiquiatras de toda Europa ahora sí tenían trabajo. Informaron de un incremento de ideas obsesivas entre sus pacientes. A la acusación le llevó más de 2 años poder presentar el caso de Annalise ante la corte. Los padres de la chica y los 2 exorcistas fueron acusados de homicidio negligente. Pues claro, pinche gente. Ay, yo estaba enojada.
El caso Klingenberg, que así se llamó, se decidió en base a dos preguntas. Perdón, se decidió con base en dos preguntas. No lo escribí Gracias. yo. No lo escribí yo, lo siento. ¿Qué causó la muerte? ¿Qué causó la muerte de Annalise y quién fue el responsable? Ujú. De acuerdo a las pruebas forenses, Annalise murió de hambre. Especialistas afirmaron que si los acusados hubieran alimentado a la joven a la fuerza, una semana antes de su muerte, la vida de Annalise hubiera podido salvarse. Una hermana de la chica declaró en el juicio que su hermana no quería que la ingresaran en un hospital mental, donde sería sedada y obligada a comer. Así de, güey, no es decisión tuya, es porque tienes que comer. No, no es decisión de ella porque en ese momento ella ya no es... Exactamente, eso es decisión de los capaz papás. Sí, de su tutor. Sí, de su tutor legal. Es como, por ejemplo, las monas que decías de Ana y Mía. Cabrón, no es porque no quieras comer, es que tienes que comer si no te vas a morir. Sí, claro. Los exorcistas intentaron probar la presencia de los demonios poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos, como el de dos demonios que discutían sobre cuál de los dos debía abandonar primero el cuerpo de la chica, así de, ya cabrón, salte tú, ¿no? Salte tú, no, oye, no mames. No, yo estoy aquí bien. Yo tengo mucho todavía que escarbar por ahí. Ay, no, yo no quiero ir, mi mamá va a regañar. No, ya aquí estoy bien. Pinche A la vez. Ay, carajo. Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler. Yo soy Hitler, güey. Ok. Sí. Cucú. Hola. Hola. Y hablaba con acento franco. Hitler nació en Austria. Nadie de los presentes durante los exorcismos dudó jamás sobre la autenticidad de la presencia de los demonios. Los psiquiatras, que fueron llamados a testificar en el juicio, hablaron sobre la inducción doctrinaria y dijeron que los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica. Los curas empezaron seguramente a decirles, y no te sientes así, y ella sí. Y no Ajá, exactamente. así. Eso pasa también con los... Ay. Sobre todo cuando sus papás los llevan con el doctor, a pesar de que ustedes ya tienen más de 18 y están huevudos. Le dicen, fíjese que mi hijo se siente así y así. ¿O sin no? Comentarios, pero, ¿cómo se llama eso de que te dicen que tienes algo y tú enseguida empiezas a sentirte mal? Yo todo el tiempo. Tiene un nombre, pero es como un Es tipo de histeria o algo así. Sí, sé cuál. Que enseguida, si ves que alguien está enfermo allá, de pronto tú ya te empiezas a sentir igual. Yo tengo un poquito de eso. Yo sí tengo un poquito de eso. Yo no puedo, yo literal no puedo ver los síntomas en internet porque enseguida dice, verga, ya tengo cáncer. No, bueno, es que todo en internet te lleva al cáncer. Hipocondríaco. Sí. Esa es la palabra, hipocondríaco. Exactamente. ¿Cómo hay gente hipocondríaca en México? Hola. Todos tenemos un poquito de hipocondríacos. Sí. Pero bueno, esta mujer estaba muy hipocondríaca en ese momento, ¿no? Consecuentemente, ellos insinuaron y finalmente ella aceptó que su conducta era una forma de posesión demoníaca. También dijeron que el desarrollo sexual inestable de la joven, junto con su diagnosticada epilepsia del lóbulo frontal, influenciaron a la psicosis. O sea, no, porque si digo algo, no, mejor me callo. Fue así. El veredicto final fue considerado por muchos no tan duro como esperaban. Los padres y los exorcistas fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue de 6 meses de prisión y libertad condicional. Te dije que no te iba a gustar. O sea, quiero exorcizar a alguien ahora. Ya. Quiero exorcizar a alguien. Total, no me van a hacer nada si se muere. Sí, pero eso es allá. Acá en México, ¿ni se van a enterar? Aquí en México podría cortarle el cuello a un cabrito y echarle sangre al exorcizar. No, güey, pobre cabrito. Pero eso lo hacen. Pues sí, pero pobre cabrito. ¿Y qué? En mi canal no vas a hablar de mutilar animales. Bueno, ya hemos hablado de mutilar animales. No, habíamos hablado de mutilar gente y comer barbecue después de eso. ¿Y mutilar animales? Que no. Continuamos. Sí. Que estamos en la época en donde dicen que no hay que hay que cuidar a los gatos negros y todo eso. Entonces, en esta época no den adopción gatitos negros, por favor. Ay, yo quería un gatito negro el año pasado y nadie me lo quiso dar. No.
Yo no confían hago en nada, Cassandra. no manches, yo no hago nada malo, o sea, mis gatos son reyes en mi casa. En fin. No, porque los deja salir. Y si tienes un gato negro, se van a salir y ya no va a regresar. No, mis gatos solamente andan en mi azotea, no se van a otro lado. Así es lo que luego la otra vez nos contesta. Bueno, el veredicto incluyó la opinión de la corte que los acusados debieron ayudar ocupándose de que la joven recibiera el tratamiento médico adecuado. ¡Da! Por el contrario, utilizaron prácticas ingenuas que agravaron el estado, ya difícil, de Annalise. Oye, pero sí dieron, o sea, la iglesia sí dio el consentimiento oficial, ¿no? Para que Se hicieran... supone que sí, a eso voy. Hoy, su tumba sigue siendo lugar de peregrinaje para aquellos que piensan que Annalise fue una valiente luchadora contra fuerzas demoníacas. Oh, oh, comía ese espeso genial. Yes. ¿Qué onda? 11 años y medio después de su entierro, el cuerpo de Annalise fue exhumado y sometido a otra autopsia. Las fotografías nunca se revelaron, pero se dice que el cuerpo mostraba signos normales de corrupción y se dice que una garra abraza su ataúd. No entiendo. Que hicieron una... Ah, ya, que sí, que la agarraron bien para que no se fuera a salir. Así es. En 1999, el cardenal Medina Esteves presentó a periodistas en Ciudad del Vaticano la nueva versión del ritual romano, que ha sido utilizado por la Iglesia Católica desde 1614. Las actualizaciones llegaron después de más de 10 años de correcciones y se llaman De exorcismis et quibudus... ¿Qué? De exorcismis et quibusdam del supplicationibus. O el exorcismo para el próximo milenio. Coño, ¿por qué no leíste nada más en español? Porque tú eres la experta en otros idiomas. Ah, no. No, mira, un año de latín no te prepara para estas cosas. Ah, cabrón, tú tienes un año más que yo. Bueno. El Papa aprobó el uso en el mundo entero del nuevo rito del exorcismo. Llegó 20 años después de la muerte de Annalise Michel. Tiempo después de cerrado el caso, la Conferencia Episcopal Alemana también reconoció que la joven Annalise Michel nunca había estado poseída. Por desgracia, aquella resolución tan sensata llegó demasiado tarde para ella. Felicidades. Además, el caso de Annalise pasará a la historia no solamente como uno de los exorcismos más controvertidos conocidos en el mundo, sino también como uno de los primeros en los cuales se tiene registro fotográfico, de audio y video de las sesiones realizadas para expulsar a los demonios del frágil cuerpo de la joven. Y seas creyente o no, sin duda alguna, la verdadera historia detrás de la película del exorcismo de Emily Rose supera la ficción. Sí. Incluso es mucho más perturbadora y escalofriante. Por muy extraño que pueda parecer, el dramático y triste caso de la joven alemana no es un episodio único. En junio de 2005, la prensa de todo el mundo recogía en sus páginas la terrible historia de Maricica Cornici. Marichica Cornici. Hecho. Una monja ortodoxa rumana de 23 años. Ah, no, espérate, creí que era italiana. Los rumanos no sé cómo pronuncian. Bueno, como estamos en México, se lee Maricica Cornici. Una monja ortodoxa rumana de 23 años. Los servicios sanitarios que acudieron hasta el monasterio de San Trinidad de Tanacu, alertadas por algunas religiosas, se encontraron con una escena dantesca. Me encanta cuando dices escenas dantescas. La vez pasada eran chingo de personas muertas en una casa. ¡Huevo! Ahora a ver qué. Maricica estaba muerta, encadenada a una gran cruz y con una toalla dentro de la boca. Ok. La policía averiguó más tarde que la muchacha, que según los médicos parecía de esquizofrenia, había fallecido durante un exorcismo que duró 3 días y que fue realizado por un monje, Daniel Petru Corogiano, y por 4 monjas. Según el religioso, Maricica estaba enferma y poseída por el demonio. Hemos celebrado misas para salvarla desde el punto de vista religioso. Lo que hemos hecho era correcto. Chido. Obviamente, la Iglesia Ortodoxa de Rumania
condenó el terrible crimen calificándolo de abominable. No, Abominable, sí. abominable, es que dije abominable. Ok. Calificándolo de abominable, y hoy el monje y las religiosas que la ayudaron se enfrentan a una acusación por el asesinato y secuestro de la joven. Qué bueno. ¿Esto cuándo fue? No dice 2005. Ok, sí, es reciente. Reciente. Wow, voy a buscar el caso de Marisica. Este tipo de sucesos no siempre son realizados por religiosos. En ocasiones son personas normales las que, cegadas por el fanatismo religioso, felicidades, la incultura, felicidades, y la superstición, no mamen, llevan a cabo atrocidades inimaginables. Como el caso de la española, ¿te acuerdas? Ay, ¿cuál? Ay, luego lo contamos. Una española que le sacó las tripas a su hija. Ah, sí, Sí, no mames. eso es buenísimo. Luego se los contamos. En 1990, toda la sociedad creo que es esa. Toda la sociedad se estremeció con los terribles sucesos ocurridos en el granadino barrio de Albaicín. Encarnación Guardia Moreno falleció tras un exorcismo practicado por varios familiares y por Mariano Vallejo, el pastelero, un supuesto curandero con antecedentes penales. Según los acusados, Encarnación estaba poseída por el demonio, por lo que decidieron liberarla mediante brutales golpes y castigos propios de un manual de tortura medieval. Yes. Esa es la que le metieron las manos en... Ay. Arrastrados por la histeria y la superstición, los improvisados exorcistas llegaron a atravesar la vagina de la presunta endemoniada con una aguja de punto calentada al fuego. ¡Qué rico! Apenas unos meses después de esa atrocidad, en septiembre del 90, un nuevo caso sacudió a todo el país. En esta ocasión, el lugar elegido por el demonio fue la localidad albaceteña de Almanza. Ay, no, en Almanza es fue en la niña esta, sí, a donde también le meten las manos por allá. Sí. Ah, ¿por qué les gusta meter manos por ahí? Porque acuérdate que las mujeres somos del demonio, güey. Ah, chinguen a su madre los que creen eso. Un grupo de personas lideradas chinguen a su madre los que creen eso. Lideradas por la curandera local, causaron la muerte de la hija de esta. Este es el caso, hijos, este es el caso. No, tras varias horas de un brutal ritual para expulsar al demonio del cuerpo de la niña, en su enfermiza obsesión, los oficiantes llegaron a arrancar las entrañas de la criatura. Por allá por donde les conté. Sí. Luego les contamos este caso, ¿no? La verdad es que está muy, muy interesante. Sí. Les recomiendo que no coman mientras lo escuchen, porque lo vamos a preparar bien. Les recomiendo que no estén comiendo, porque la verdad es que sí es muy, muy grotesco. Creo que es una de las cosas más fuertes que he leído. Es que está muy cabrón, sí. Hay que hacer un programa especial de este caso. Sí. En febrero de 2005, un centenar de sacerdotes católicos participaron en un singular curso impartido por la Academia Pontificia Regina Apostolorum, una universidad gestionada por los legionarios de Cristo. ¿Se parece como la clase que tomaste tú? Yo creo que sí. Solamente que en este caso eran personas que agarraron de la calle, o sea, literalmente. Sí. Y estos sí eran padres. La finalidad de aquellas clases era instruir a los clérigos en secretos del ocultismo y los exorcismos. El curso. No, bueno, pero yo tomé, o sea, sí había de exorcismo, pero yo tomé de demonología. Bueno, potato, va volviendo camino. El curso, que ha tenido una continuación en octubre, pretende ofrecer armas para luchar contra la invasión del satanismo y el esoterismo que se vive en todo el mundo. La madre me sobre todo entre los jóvenes. Me caga que meten al satanismo a huevo como si fuera algo malo. Ya leyeron la Biblia satánica, es muy buena. No, la Biblia satánica te dice chingonete, te dice vive tu vida como quieras y no molestes a los demás. Ser respetuoso, respeta, o sea, está muy, muy chingona. O sea, no dañas a los animales, no dañas el medio ambiente. Si quieres, dáñate tú, ya chingate todo lo que quieras, ¿no? Pero tú, muy en tu pedo, sí. Está muy chida. Y vive buscando ser feliz y que te valga madre los credos de otros lados. Así es. Y que te valga madre este mismo credo, tú sigue el tuyo propio.
Prácticamente eso te dice. Sí. Pero me choca que se use satanismo. No debería decirse Pues satanismo, debería decirse... Es conocimiento, güey. Pues sí. Según Gabriel ¿Nani? Qué bonito. ¿Nani? ¿Nani? Uno de los No, profesores. pues, Atashi. Hasta ahí. Yo no es de más. Karasu. No somos otakus. No somos otakus. Nosotros sí nos bañamos. Hoy no, pero sí nos bañamos. Según Gabriel ¿Nani? Uno de los profesores, todo contacto con estas temáticas es extremadamente peligroso, dando a entender que tales intereses pueden desembocar en crímenes satánicos y auténticas posesiones demoníacas. Yo supongo que sí debe haber crímenes satánicos, Sí. porque hay gente muy loca, pero no son muy... O sea, los satánicos no van por ahí haciendo estrellas de 5 picos y sacrificando gente. Pregúntale a Richard Ramírez, güey. No sé, Richard Ramírez nomás era un... Sí, era un pendejo, pero dibujaba sus pentagramas y decía, ay, esto lo hago por el demonio. Y la chingada. Bueno, pero se ve que Richard Ramírez nunca había leído nada satánico. No. Yo creo que él más bien leyó la propaganda católica sobre el satanismo. No, pero lo más chido era que mientras mataba escuchaba AC/DC. También eran sus musicales. Me gusta ese, pero también también lo que dicen el rock y el metal muchas veces distorsiona la creencia de lo que es el satanismo. No es cierto, no es cierto. Ese no es metal, por cierto. No. Okay. La realización de estos cursos pone en manifiesto la creciente preocupación del Vaticano por el aumento de interesados en lo oculto, ¿verdad? By the way, no soy satanista, no vayan a decir luego porque defiendo acá. Pues no, pero la verdad es que está muy interesante esa Biblia. Sí. Digo, o sea, esas reglas, porque la Biblia no la he leído. Sí, yo sí me la eché, pero... O sea, yo no llegué tanto. Está divertida, pero hasta ahí, yo sé. La jerarquía católica parece además realmente convencida de la existencia de una mayor actividad del maligno. De hecho, en la actualidad son más de 400 los exorcistas oficiales nombrados por el Vaticano. Sin embargo, y a pesar de los temores de la Iglesia Católica ante el éxito del esoterismo y los escarceos de la juventud con el satanismo, lo cierto es que casos como el de Annalise Michel y la joven monja rumana, o los terribles exorcismos ocurridos en España, no hacen sino poner de manifiesto un hecho aún más preocupante. La gente es estúpida. La superstición y el fanatismo religioso pueden ser mucho más peligrosos que el propio príncipe de las tinieblas. Sí, me acordé del que hablé, no me acuerdo hace cuántos programas, pero cuando hablamos de, cuando hablamos de casas embrujadas fue la semana pasada. Sí. Digo así, ¿de cuántos programas? ¿No? Que del cuento bueno, no es un cuento, es una crónica de, ¿cómo se llama esta mujer? ¿Cuál de todos? La de la Casa del Estero. El de Fernando Melchor. Fernando Melchor. Me acordé porque ahí viene un exorcismo de los que se hacen por acá con los santeros. Ajá. Está bastante interesante. Me parece que no lo conté todo. Ahí busquen el cuento. Es que tienen que el libro está, bueno, el relato sí está muy, muy bueno. Sí, se supone que es un libro de crónicas, pero son crónicas como que muy ficcionadas ya. Sí. O sea, le meten ya mucha mano. Entonces, por eso le digo cuento, pero son narraciones muy interesantes y sí, Fernando Melchor sí refleja cómo son los exorcismos aquí mexicanos con el rollo santero. Ajá, sí. Y bueno, con esto, señores, terminamos nuestro especial, penúltimo especial. Ya nada más nos queda el último. Ya. ¿Qué fue eso? No sé, pues me duele, güey, me encanta este mes. Sí, ya el próximo va a ser el último especial de octubre, en donde estamos específicamente ahondando en algunos casos terroríficos. Porque la vida, amigos, es bastante horrible. Entonces hemos hablado de muchas cosas de la vida real. Como dices, Dross, la realidad
supera la ficción. Y compro mi libro, ¿no? Mi Luna de libro, Plutón. No, pero sí, están muy cabrones algunas cosas que pasan en la vida real. Entonces, si se dan cuenta, hemos estado hablando de muchos casos que son tomados de la vida real. Y pues yo creo que vamos a cambiar un poquito para la próxima semana. Vamos a buscar esas historias terroríficas, reales o no, que sí nos hacen como temblar la columna. Vamos a sacarla de ahorita. Uy, qué fuerte. Sí, podemos sacar esta y no sé, historias en general. Vemos algo por ahí. Porque va a ser nuestro especial de Halloween y Día de Muertos. Entonces, 2 en 1. Entonces, y Día de Muertos sí hay bastante. Entonces hay que buscar ahí qué vamos a hacer. Nosotros nos despedimos. Qué bonito que hayan estado con nosotros. Gracias. Hoy estuvo muy divertido, de hecho. Sí. Entonces, nosotros nos vemos el próximo domingo. Esperamos que la hayan pasado muy bien con nosotros. Yo fui Cassandra. Y yo fui Charlie. Y esto fue La Zona Sin Respuestas. Bye. Bye.